Muy bien. Hoy tenemos lo que sería la clase número 10 y vamos a entrar entonces a nuestra aula virtual para visualizarlo. Ok, estamos entonces acá, ¿verdad? En nuestra aula virtual y hoy estamos ingresando prácticamente a lo que es la fase final, ¿verdad? Del proceso de compilación, que consiste en generar, ¿verdad? Ya el código objeto. Y vamos a focalizar un poco nuestra atención en este material que les preparé. Bueno, tenemos ahora, cuando vamos a generar el código objeto, tenemos el programa fuente, ¿verdad? Luego del programa fuente nos vamos al análisis léxico, al sintáctico, al semántico. Y una vez que pasábamos por toda esta fase, ¿verdad? Venimos al intermedio, luego entramos en la optimización y una vez que pasamos por ese periodo, por ese proceso, mejor dicho, nos quedamos acá, ¿verdad? Generación de código objeto, ¿verdad? Toda esta síntesis, todos estos procesos estuvimos viendo en las sesiones anteriores. Muy bien. La fase final del compilador es el generador de código y es lo que sigue al generador de código intermedio. El generador de código recibe como entrada la representación intermedia, que es lo que estuvimos viendo en el gráfico, que produce el front-end del compilador, junto con la información relevante de la tabla de símbolos, que estuvimos viendo también ya en las sesiones anteriores. Y produce como salida un programa de destino equivalente en forma semántica. Perdón. Ahí está. En esta última fase de la compilación se genera el código objeto, generalmente código de ensamblador o código máquina, a partir del código intermedio. Se asigna espacio de memoria para cada nombre del programa fuente. Serían las variables, los tipos de variables, las constantes, etcétera, etcétera. Luego se traduce cada una de las instrucciones, ¿verdad? Se traduce cada una de las instrucciones en código intermedio a una secuencia de instrucciones en código objeto que ejecuten la misma tarea. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de generación de código. Tenemos, ¿verdad?, C es igual a A más B, un fuente, ¿verdad? Y acá todo esto, ¿verdad?, es ya en ensamblador, ¿verdad? Entonces tenemos que de una instrucción, ¿verdad?, pasamos a tener cargar A, sumar B, ¿a dónde? Y sumar B a C, ¿verdad? Acá. Cosas que son completamente transparentes para nosotros. Esa sigla, esto es storage. Sí, exactamente. O sea, eso indica que se va a almacenar el resultado en esa variable. Tal cual, se va así. Estamos
cargando a eso le sumamos B y ese resultado almacenamos en C. Ya, ok. Muy bien. El criterio más importante para un generador de código es que debe producir código correcto. La precisión de este código es muy relevante debido al número de casos especiales que podría enfrentar un generador de código. Dada la importancia en la precisión del código, diseñar un generador de código de manera que pueda implementarse, probarse y mantenerse con facilidad en una meta primordial de diseño. Ahora tenemos por un lado el programa destino. Tiene un impacto considerable en la dificultad de construir un buen generador de código que produzca código máquina de alta calidad. Las arquitecturas más comunes de las máquinas de destino son RISC y CISC. Para comprender mejor el concepto, ¿verdad?, de arquitecturas de máquinas, bueno, eso implica retroceder más o menos a la década del 40 y del 50, ¿verdad? Y el padre de la arquitectura de computadores es von Neumann, ¿verdad? Él fue el que dio el principio y todas las arquitecturas de computadoras que se crearon después, ¿verdad?, se basan en lo que él definió, ¿verdad? Tenemos RISC acá por un lado, y es más sencillo, ¿verdad? Instrucciones de máquina, instrucciones de ejecución. Y tenemos CISC, ¿verdad? Instrucciones de máquina, conversión de microcódigo, microinstrucciones y ejecución de microinstrucciones. Y luego ahora vamos a referirnos un poco a las dos arquitecturas, RISC y CISC. Una máquina RISC tiene muchos registros, instrucciones de 3 direcciones, modos de direccionamiento simple y una arquitectura del conjunto de instrucciones relativamente sencilla. Una máquina CISC por lo general tiene menos registros, instrucciones de longitud variable e instrucciones con efectos adicionales. Un comentario al margen. En la década del 80, a finales de la década del 80, se había tomado, ¿verdad?, en mi lugar de trabajo la decisión de cambiar el sistema de facturación y control de cobranza. Me refiero concretamente a la ANDE. Y trabajábamos con lenguaje COBOL. Bueno, todo lo que indicaba proceso en lotes lo hacíamos a través de COBOL. Pero cuando se tenía que trabajar online, entonces usábamos, ¿verdad?, otro compilador que se llamaba justamente COBOL CISC, ¿verdad? Justamente se llamaba así, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era el problema con el COBOL CISC? Y ese compilador era para hacer actualizaciones online. Por ejemplo, todas las terminales que estaban en la parte de atención al público, en donde los clientes iban a pagar su factura o iban a consultar su estado de cuenta, ese código estaba en CISC, ¿verdad?, en COBOL CISC. Pero para hacer la prueba de nuestros programas, teníamos que quedarnos fuera de horario normal. Porque, como todos ustedes saben, el compilador, ¿verdad?, hay ciertos errores que no detecta. Y son los errores que después en la ejecución son los que salen a la luz. Y el COBOL sí tenía la particularidad de que cuando
había un error de ejecución, dejaba colgado el sistema operativo de nuestro equipo, ¿verdad? En este mismo momento ya no recuerdo el nombre del sistema operativo, pero recuerdo perfectamente que eso implicaba reiniciar el equipo y tomaba 15 a 20 minutos hacerlo. Por ese motivo es que no podíamos hacer las pruebas de ejecución de nuestro código en horario normal. Porque si en horario normal caía nuestro sistema operativo, entonces muchos clientes iban a quedarse sin servicio. Son cosas del pasado, ¿verdad? Por eso les dije un comentario al margen. Seguimos. Ahora vamos a hablar un poquito de arquitectura RISC. El término microprocesador RISC significa Reduced Instruction Set Computer. Esto quiere decir que los microprocesadores RISC utilizan un conjunto sencillo de instrucciones para leer y procesar los datos. Si no estoy equivocado, el AS400 de IBM estaba ya con arquitectura RISC, pero me puedo equivocar, me puedo confundir. Una computadora RISC es una computadora que solo usa comandos simples que se pueden dividir en varias instrucciones. De esta forma logran ejecutar una operación de bajo nivel dentro de un solo ciclo. De allí su nombre. Entonces, a priori pareciera que RISC es mejor que CISC, ¿verdad? Bueno, cada uno de ellos tiene sus fortalezas y sus debilidades. Seguimos. Estos conjuntos simples de instrucciones se completan normalmente en un ciclo de reloj de la computadora. Cuando hablamos de ciclo de reloj, nos referimos, ¿verdad?, a que se mide, por ejemplo, ahora se están midiendo todo en gigahercios, ¿verdad?, el ciclo de reloj. También son medidos por el número de pulsos del oscilador por segundo que el procesador de tu equipo puede manejar. Este microprocesador utiliza un conjunto pequeño o reducido de instrucciones. Se espera que cada instrucción ejecute tareas muy pequeñas. Seguimos con RISC. En este equipo, los conjuntos de instrucciones son sencillos y simples, lo que ayuda a construir comandos más complejos. Cada instrucción tiene una longitud similar. Estos se unen para realizar tareas compuestas en una sola operación. La mayoría de los comandos se completan en un ciclo de máquina. Esta canalización es una técnica crucial utilizada para acelerar las máquinas RISC. El término microprocesador CISC significa Complex Instruction Set Computer. Como sugiere su nombre, el microprocesador CISC ejecuta los comandos complejos usando menos líneas de código. Una computadora CISC es una computadora donde las instrucciones individuales pueden realizar numerosas operaciones de bajo nivel. Por ejemplo, una carga de memoria, una operación aritmética y el almacenamiento en memoria. Normalmente cuando hablamos de direcciones de memoria, las mismas están en hexadecimal, normalmente. Seguimos ahora nuevamente con CISC. Es un plan de diseño de CPU basado en comandos únicos.
que son expertos en la ejecución de operaciones de varios pasos. Las computadoras SIC tienen programas pequeños, tienen una gran cantidad de instrucciones compuestas que exigen mucho tiempo para su realización. Un solo conjunto de instrucciones está descrito en varios pasos. Cada conjunto de instrucciones tiene más de 300 instrucciones separadas. Las instrucciones se ejecutan en un tiempo de 2 a 10 ciclos de máquina. Principales diferencias entre RISC y CISC. RISC no tiene unidad de memoria y utiliza un hardware separado para implementar las instrucciones. CISC tiene una unidad de memoria para implementar instrucciones complejas. RISC tiene una unidad de programación cableada. CISC tiene una unidad de microprogramación. RISC es un diseño de compilador complejo. CISC es un diseño de compilador fácil. Los cálculos RISC son más rápidos y más precisos. Los cálculos CISC son lentos y precisos. La decodificación RISC de instrucciones es simple. La decodificación CISC de instrucciones es más compleja. RISC no requiere memoria externa para los cálculos. CISC requiere memoria externa para los cálculos. El tiempo de ejecución es menor en RISC. El tiempo de ejecución es muy alto en CISC. Selección de instrucciones. El generador de código debe asignar el programa de representación de intermedia a una secuencia de código que la máquina de destino pueda ejecutar. La complejidad de realizar esta asignación se determina mediante factores como el nivel de representación intermedia y la naturaleza de la arquitectura del conjunto de instrucciones. Asignación de registros. Los registros son la unidad computacional más veloz en la máquina destino, pero por lo general no tenemos suficientes registros como para contener todos los valores. A menudo el uso de los registros se subdivide en dos subprogramas. Repartición de registros, durante la cual seleccionamos el conjunto de variables que residirán en cada punto del programa. Asignación de registros, durante la cual elegimos el registro específico en el que residirá una variable. Orden de evaluación. Ciertas órdenes de los cálculos requieren menos registros que otros para contener resultados inmediatos. Sin embargo, el proceso de elegir el mejor orden en el caso general es un problema difícil. Al principio debemos evitar el problema mediante la generación de código para las instrucciones de 3 direcciones, en el orden en que el generador de código intermedio las produjo.
El lenguaje destino. Un requisito previo para diseñar un buen generador de código es estar familiarizado con la máquina destino y su conjunto de instrucciones. Por desgracia, en una explicación general sobre la generación de código, no es posible describir una máquina destino con suficiente detalle como para generar un buen código para un lenguaje completo en esa máquina. Direcciones en el código destino se subdividen en asignación estática, asignación de pila, direcciones para los nombres en tiempo de ejecución. Bloques básicos y grafos de flujo. Se subdividen en bloques básicos, información del siguiente uso, grafos de flujos, representación de los grafos de flujos y ciclos. Muy bien, de esta manera entonces terminaríamos lo que tenemos previsto para la primera parte de nuestra sesión para hoy. Y ahora vamos a mirar un poquito con la ayuda de todos ustedes el tema de trabajo académico. Vamos a irnos ahí y vamos a entrar a mirar qué hay acá. Bueno, tenemos acá 2 diapositivas ya. Creo que tendrían que ser 3. Veamos. Bueno, primero entonces hoy tenemos que tener, si no estoy equivocado, la exposición de Carlos y Diego. Bueno, voy a mirar un poquito otra vez acá. Diego, acá tenemos esto. Bueno. Ahora vamos a dejar un poco la proyección y vamos a las consultas pertinentes. Bueno, Carlos y Diego van a hacer hoy su exposición, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. ¿Están ambos, verdad? Sí, profe. Ok, genial. Bueno, entonces sí, ahora sí ya. ¿Procedo a compartir pantalla, profesor? ¿O lo Sí, hace ya. En eso estoy. O sea, Ok. ustedes van a compartir. Igual nomás, profe. Igual nomás. Acá yo ya tengo a tiro de fusil todo. Espectacular. Acá está. ¿Qué tal? ¿Está bien? Sí, se ve bien. ¿Tienen buena visualización? Sí, profe, tranquilo. Y bueno, adelante, chicos. Bueno, perfecto. Compañero, profesor. Dame un segundito, discúlpame. Sí, Voy a profe. alzar un poquito más mi volumen, ¿sí? Estaba muy bajo. Ahí. Perdón. Ahí está. Adelante. Bueno, a Diego Peralta y a mí, Carlos Morel, nos toca
es la presentación del tema lenguajes, gramáticas y procesadores. Siguiente, por favor. Ahí está. Ya. Kurt Gödel fue un lógico, matemático y filósofo austriaco. Resaltó bastante durante el siglo XX por sus teoremas de incompletitud, que revolucionaron las matemáticas e inspiraron a personas de la talla de Alan Turing, el creador del modelo de las computadoras que usamos actualmente. Siguiente. Alan Matheson Turing es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Reformuló los resultados obtenidos por Kurt Gödel sobre los límites de la demostrabilidad y la computación, sustituyendo al lenguaje formal universal descrito por Gödel, por lo que hoy se conoce como máquina de Turing, unos dispositivos formales y simples. Siguiente. Autómatas. Todo sistema que acepta señales de su entorno y como resultado cambia de estado y transmite otras señales al medio puede considerarse como un autómata. Un ejemplo sería un elevador que es capaz de memorizar las diferentes llamadas de cada piso y optimizar sus ascensos y descensos. Siguiente. Lenguajes y gramáticas. En la década del 50, el lingüista norteamericano Abraham Chomsky revolucionó su campo de actividad con la teoría de las gramáticas transformacionales, que estableció las bases de la lingüística matemática y proporcionó una herramienta que facilitó considerablemente el estudio y la formalización de los lenguajes de computadora. Siguiente. El estudio de los lenguajes se divide en el análisis de la estructura de las frases, lo que se denomina gramática, y de su significado, lo que se denomina semántica. A su vez, la gramática puede analizar las formas que toman las palabras, lo que se denomina morfología. Su combinación para formar frases correctas, lo que se denomina sintaxis, y las propiedades del lenguaje hablado, lo que es fonética. Por el momento, tan solo esta última, la fonética, no se aplica a los lenguajes de computadora. Siguiente. Conceptos básicos sobre gramáticas. Una gramática describe la estructura de las frases y de las palabras de un lenguaje y se aplica por igual a las lenguas naturales humanas y a los lenguajes de programación. Ahí tenemos lo que se llama, lo que se denomina notación de Backus, que tiene las siglas BNF o EBNF. La notación de Backus es un metalenguaje usado para expresar gramáticas libres de contextos. Y el significado de esas siglas son Backus, Noun, Form. Y el de EBNF sería el Extended, Backus, Noun, Form. Son similares, la diferencia es que el Extended incluye más metasímbolos y cambia la forma de presentar las cosas. La notación Backus es un tipo de notación frecuente utilizada para escribir gramáticas libres de contexto. Es la técnica más común para definir sintaxis de los lenguajes de programación. Si el conjunto de producciones contiene dos reglas de la forma U equivale a B corta y U equivale a W, esto puede representarse abreviadamente con la notación U equivale a B o W. La barra vertical es alternativa, significa alternativa. Siguiente. Derivación. Sea epsilon un alfabeto y P un conjunto de producciones sobre las palabras de ese alfabeto. Sean B y W dos palabras del mismo alfabeto, o sea, B y W pertenecen al alfabeto, epsilon. Se dice que W es derivación de B, o que B produce W, o que W se reduce a B. Si existe una secuencia finita de palabras, de la U sub 0 a la U sub N, donde N es mayor que 0 siempre, tal es que B es igual a esa secuencia de U
sub 0 hasta U sub n es igual a W. Eso podemos representar mediante la notación B deriva W, o lo que es lo mismo, W deriva de B. Siguiente. Relación de TUE. Sea Epsilon un alfabeto y P un conjunto de producciones sobre las palabras de ese alfabeto, y sean B corta y W dos palabras de ese mismo alfabeto, se dice que existe una relación de TUE entre B corta y W si se verifica que B deriva W, o lo que es lo mismo, B es igual a W. Esa relación se puede representar mediante B flechita W. ¿Qué significa B deriva a W? Siguiente. Tipos de gramáticas. Chomsky clasificó las gramáticas y los lenguajes formales de acuerdo con una jerarquía de 4 grados, cada uno de los cuales contiene a todos los siguientes. El primer nivel, denominado gramáticas del tipo 0, no se impone ninguna restricción. El conjunto de los lenguajes que representan coincide con el de todos los lenguajes posibles. Con este lenguaje se hacen los parsers de un compilador. En el segundo nivel, denominado gramáticas del tipo 1, se introducen algunas limitaciones en la estructura de la frase. Se permite que el valor sintáctico de las palabras dependa de su contexto. Con este tipo se hacen los parsers, analizador sintáctico de un compilador que transforma su entrada en un árbol de derivación. En el tercer grado, denominado gramáticas del tipo voz, se restringe más la libertad de formación de las reglas gramaticales. En las gramáticas de este tipo, el valor sintáctico de una palabra es independiente de su posición en la frase. Y por último, el cuarto grado, denominado gramáticas del tipo 3, tiene la estructura más sencilla y corresponde a los lenguajes regulares. Siguiente. Las máquinas abstractas y lenguajes formales. Chomsky clasificó las gramáticas y los lenguajes formales de acuerdo con una jerarquía de 4 grados. Ustedes ya vieron. Muy bien. Paralelamente a esa jerarquía de gramáticas y lenguajes, existe otra de máquinas abstractas equivalentes. A las gramáticas del tipo 0 le corresponden las máquinas de Turing. A las del tipo 1, los autómatas acotados linealmente. A las del tipo 2, los autómatas a pila. Y finalmente a las del tipo 3 corresponden los autómatas finitos. Cada uno de estos tipos de máquinas es capaz de resolver problemas cada vez más complicados. Los más sencillos, que corresponden a los autómatas finitos, se engloban en el álgebra de las expresiones regulares. Los más complejos precisan de la capacidad de una máquina de Turing o de cualquier otro dispositivo equivalente computacionalmente completo, como una computadora digital, y se denominan problemas recursivamente enumerables. Y por supuesto, según descubrió Turing, existen aún otros problemas que no tienen solución, los problemas no computables. Siguiente, tuyo. Bueno, profesor, compañeros, yo les voy a hablar de lo que es el alfabeto. Se llama alfabeto un conjunto finito no vacío. Los elementos de un alfabeto se llaman símbolos. Un alfabeto se define por numeración de los símbolos que contiene. Por ejemplo, ahí vemos, este símbolo que vemos se llama sigma, es del alfabeto griego. En este caso, el alfabeto 1 contiene los siguientes elementos. Tiene elementos de la A hasta la Z. Esos puntos suspensivos indican que va continuando hasta la Z, hasta llegar a Z. El alfabeto 2 tiene solamente 2 elementos, el 0 y el 1. El alfabeto 3, recordemos que siempre que veamos esa letra rara que parece una E, es el símbolo de un alfabeto. El alfabeto 3 va del 0 al 9 y un elemento punto. Y el alfabeto 4 tiene barras invertidas. Es que puede ser alfanumérico, fácilmente puede ser alfanumérico los elementos de un alfabeto. Siguiente, profe. Palabra. Se llama palabra a la formación con los símbolos de un alfabeto, a una secuencia
finita de los símbolos de ese alfabeto. Se utilizarán letras minúsculas como X o Y para representar las palabras de un alfabeto. Por ejemplo, X es igual a Juan. Palabras sobre el alfabeto 1. O sea, ¿qué quiere decir acá? Quiere decir que hay elementos dentro del alfabeto 1 que sucesivamente van así. J-U-A-N. O sea, ese Juan son elementos dentro del alfabeto 1. Y para simplificar, se lo representa como X en este caso. Es un ejemplo nada más. Y tenemos Y, que tiene una sucesión, que es el 1, 2, 3, 4, que son elementos del alfabeto 3. Se llama longitud de una palabra al número de letras que la componen. La longitud de la palabra X se representa con la connotación. Y ahí vemos unas barras verticales. Entre las barras verticales se pone la letra que corresponde. Bueno, operaciones sobre palabras. Concatenación. Para ponerlo de manera simple, la concatenación sería unir los elementos de dos alfabetos distintos o iguales. No importa que sean iguales. Más adelante voy a hablar de lo que es el caso de los iguales. Cuando se hace potenciación, ahí, por ejemplo, vamos a ver más adelante lo que es cuando hablas del mismo, de la concatenación del mismo alfabeto. Acá, por ejemplo, vemos que tenemos un alfabeto que tiene 3 elementos, A, y el puntito, este puntito indica, este punto negro indica la concatenación con otro alfabeto que es BBB. Y el resultado sería la concatenación, que sería juntar los elementos de ambos alfabetos. Y abajo tenemos, por ejemplo, los elementos de un alfabeto, y ese otro símbolo es un símbolo griego que se llama lambda, que en este caso representa lo que es vacío, el símbolo, o sea, un alfabeto sin ni un solo elemento. Y por eso se representa de la misma forma, ABA. Siguiente, profe. Bueno, lenguajes. Para definir lenguaje, podemos definirlo como un subconjunto de combinaciones de símbolos de un alfabeto dado. Acá, por ejemplo, ya vemos lo que habíamos dicho. La potencia del lenguaje. Se llama potencia la iésima de un lenguaje a la operación que consiste en concatenarlo consigo mismo y veces. Por ejemplo, i al cuadrado sería, o sea, W, teniendo en cuenta que W va a ser nuestro lenguaje, va a ser al cuadrado, sería concatenarse a sí mismo con sí mismo. Hasta n veces o k veces. Reflexión del lenguaje. Sea L, un lenguaje cualquiera, se llama lenguaje reflejo o inverso de L y se representa con L-1. L elevado a la menos 1. Es decir, al que contiene las palabras inversas a la de L. Siguiente, profe. Operaciones sobre lenguajes. Las operaciones conjuntistas serían la unión, representado por esa letra que parece una U, la intersección, la complementación y la diferencia. Acá vemos propiedades básicas y, por ejemplo, vemos ciertas particularidades, como por ejemplo, teniendo en cuenta un lenguaje, la diferencia entre uno y otro lenguaje es igual, por ejemplo, a la intersección de un lenguaje con el complemento de otro lenguaje. Y vemos ahí varios diversos ejemplos. Siguiente, profe. Tenemos también la clausura de un lenguaje. ¿Qué podemos entender por clausura de un lenguaje? Sería la combinación de 0 o más símbolos, o sea, alfabetos vacíos y alfabetos no vacíos. Sería una unión entre alfabetos vacíos y no vacíos. Si recuerdan, anteriormente había mencionado que un alfabeto puede estar vacío, que tenía un símbolo lambda del alfabeto griego. O sea, totalmente sin contenido, sin elementos.
La clausura comprende la unión entre los que tienen y los que no tienen. Y la clausura positiva discrimina lo que son los alfabetos no vacíos. O sea, solamente hace unión entre alfabeto con elementos. Siguiente. Gramáticas limpias y bien formadas. Una gramática se llama limpia si no contiene símbolos inaccesibles ni reglas superfluas. Y si tampoco contiene reglas innecesarias. Se llama gramática bien formada a una gramática independiente del contexto que sea limpia y que carezca de símbolos y reglas no generativas y de reglas de redenominación. Reglas innecesarias. En una gramática, las reglas de la forma U equivalente a U son innecesarias y la hacen ambigua. Símbolos inaccesibles. Una regla de la forma U equivalente a X donde U es un símbolo no terminal distinto del axioma que no aparece en la parte derecha de ninguna otra regla. Se dice que U es el símbolo inaccesible desde el axioma. Bueno, reglas superfluas. Sea la gramática G, lo que vamos viendo adentro serían agrupaciones y apariciones. Por ejemplo, acá vamos viendo elementos y vamos viendo, cada letra van siendo distintos alfabetos. Y también vemos agrupaciones de alfabetos, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos toda la agrupación que tiene, por ejemplo, EF, SABCD, S equivalente a BE, A equivalente a E, OE, B equivalente a CE, O a F, C equivalente a CF, D equivalente a F. La regla C equivalente a CF es superflua, pues a partir de C no se podrá llegar nunca a una cadena que solo contenga símbolos terminales. Siguiente. Eliminación de símbolos no generativos. Sea la gramática independiente del contexto. Gramática, y ahí vemos alfabetos. Alfabeto T, alfabeto N, S y P. Para cada símbolo A perteneciente al alfabeto N, se construye la gramática GA equivalente a alfabeto T, alfabeto N, AP. Si LGA es vacío, se dice que A es un símbolo no generativo. Entonces se puede suprimir A en el alfabeto N, así como todas las reglas que contengan A en P, obteniendo otra gramática más sencilla que representa el mismo lenguaje. Eliminación de reglas no generativas. Se llaman reglas no generativas las que tienen la forma A equivalente al vacío. Recordemos que lambda es vacío en este caso. Si el lenguaje representado por una gramática no contiene la palabra vacía, es posible eliminarlas todas. En caso contrario, se puede eliminar toda menos una. La regla es equivalente a vacío, donde ese es el axioma de la gramática. Eliminación de reglas de redenominación. Se llama regla de redenominación a toda regla de la forma A equivalente a B. Para compensar su eliminación, basta añadir el siguiente conjunto de reglas. Para cada símbolo A del alfabeto N, tal que A corresponda a asterisco E en G, y para cada regla de la forma B equivalente a X, donde X es un símbolo no terminal, añadiremos una regla de la forma A equivalente a X. Siguiente, profe. Lenguajes naturales son los que hablamos los seres humanos y los lenguajes artificiales son los lenguajes de la computadora. Hablamos un poco de lenguajes de programación de computadoras. A lo largo de la historia de la informática han surgido varias generaciones de lenguajes artificiales progresivamente más complejos. Primera generación, lenguaje máquina. Segunda generación, lenguaje simbólico. Y tercera generación, lenguaje alto nivel. Lenguaje máquina, por ejemplo, son los que le dan la orden directa al hardware. Creo que ensamblador puede ser uno, ¿verdad, profe? Si no me equivoco. Sí. Es así.
Y lenguajes de alto nivel ya son, por ejemplo, Python, lenguaje bastante de alto nivel. Los que usamos nosotros normalmente. Exactamente. Python, sí. Bueno, procesadores de lenguaje. Los programas escritos en lenguaje de la máquina son los únicos que pueden ejecutar directamente en una computadora. Los programas escritos en lenguaje simbólico se traducen mediante programas llamados ensambladores, que convierten cada instrucción simbólica en la instrucción de máquina equivalente. Los programas escritos en lenguaje de alto nivel se traducen mediante programas llamados en general traductores o procesadores de lenguaje. Siguiente, profe. Ahí está. Existen 3 tipos de traductores: compilador, intérprete y compilador-intérprete. Tenemos las siguientes partes de un procesador de lenguaje o compilador: tabla de símbolos o identificadores, analizador morfológico, analizador sintáctico, analizador semántico, generador de código, optimizador de código, gestión de memoria y recuperación de errores detectados. Sintaxis. Sintaxis es la parte del lenguaje independiente del contexto. Y semántica es todo aquello que habría que añadir a la sintaxis del lenguaje para hacerlo computacionalmente completo. Bueno, ahora avanzamos a lo que es árboles de derivación. Un árbol es un conjunto de puntos llamados nodos, unidos por líneas llamadas arcos. Un arco conecta 2 nodos distintos. Para hacer un árbol, un conjunto de nodos y arcos debe satisfacer ciertas propiedades. Por ejemplo, acá vemos que tiene que haber un nodo raíz, tiene que haber nodos interiores y hojas. Y ahí vemos la diferenciación por colores en el ejemplo que tenemos. Un árbol de derivación permite mostrar gráficamente cómo se puede derivar cualquier cadena de un lenguaje a partir del símbolo distinguido de una gramática que genera ese lenguaje. Ambigüedad. A veces una sentencia puede obtenerse en una gramática por medio de 2 o más árboles de derivación diferentes. En este caso, se dice que la sentencia es ambigua. Una gramática es ambigua si contiene al menos una sentencia ambigua. Aunque la gramática sea ambigua, es posible que el lenguaje descrito por ella no lo sea. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Muy bien, excelente. ¿Verdad? Un aplauso virtual para este grupo. Y bueno, de esta manera tenemos, ¿verdad? Finalizada nuestra primera exposición. Congratulaciones, ¿verdad? A Diego y a Carlos. Y en la siguiente sesión ¿verdad? Estaríamos trabajando con el grupo 2. Y bueno, antes de cerrar la sesión, si hay alguna consulta que quieran hacer, entonces estoy a las órdenes. De mi parte, nada, profe. Ok, gracias, Diego. Carlos. Una pregunta, sí, profe. Sí. Vio que había quedado en averiguar con la administración con respecto a nuestro examen presencial. Exacto. Sí, bueno, hasta el momento yo no estoy teniendo una respuesta, pero el lunes yo voy a insistir otra vez como parte interesada también. Así mismo. Apenas yo tenga, digamos, una resolución al respecto, como estamos siempre 24/7, ¿verdad? A través de nuestro grupo, yo les voy a poner esto a su conocimiento. Gracias, no hay que voy a esperar a llegar a la siguiente sesión para hablar otra vez del tema. Ya, si gracias. tengo novedades, ya les voy a comentar. Muchas gracias, profe. El agradecido soy yo. Y bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? El tema, profe, para hacer nuestro PowerPoint ya está habilitado la plataforma, porque a mí no me aparece, profe. No sé si a los compañeros le aparece. Sí, yo habilité para que puedan cargar hasta 3 archivos. O sea, donde vos cargas tu Word, ahí mismo le puedes cargar también tu PowerPoint. Exacto, ahí creo que Diego ya te dio la respuesta. Ah, ya me aclaran, sí, porque me extrañaba, no veía. No, ya está bien, Diego, hay que preguntar algo. Sí, así como te dice Diego. Ah, ya. Ahí mismo puede cargar otra vez, sin drama. Gracias, profe. De nada. Ahora sí. Genial. Y bueno, chicos, levantamos la sesión entonces. Muchas gracias, profe. El agradecido soy yo. Feliz fin de semana. Igualmente, profe. Chao.
Chao, chao.